una vez a la semana, quizás dos, eso no es suficiente para mantenernos andando con el Espíritu. El Espíritu Santo llega para recordarnos de las promesas de Dios, para recordarnos de la fidelidad de Dios. Vayamos a Gálatas capítulo 5 versículo 25. Gálatas 5 versículo 25. Cuando lo ha encontrado puede decir un fuerte amén. Dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Otra versión: puesto que vivimos por el poder del Espíritu, sigamos la dirección del Espíritu. Otra versión: Dios habla hoy. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejamos también que el Espíritu nos guíe. Una versión más que viene de inglés, Message Translation, dice: así pues que esta es la vida que hemos escogido, la vida por el Espíritu. Aseguremos que no solamente lo mantenemos como una idea en nuestra cabeza o un sentimiento en nuestro corazón, pero que desarrollemos su implicación en cada detalle de nuestra vida. Si me prestan unos momentos, les quiero hablar sobre reedificando altares, viviendo una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren vivir una vida llena del Espíritu Santo? Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti. Te damos gracias, Padre, por preparar esta atmósfera. Yo sé que tú has preparado la semilla de tu palabra y nuestros corazones para recibirlo también. Espíritu Santo, te invitamos a que en estos minutos de escuchar tu palabra, tú captas nuestra atención, quita toda distracción, todo cansancio, atamos cualquier distracción que quiere distraernos de escuchar y responder a tu palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que trae consolación, que tú nos recuerdas también y que tú nos convences de todo mal. En estos momentos, mientras que yo declaro lo que está en tu corazón, Dios, que el Espíritu Santo haga el trabajo en cada corazón, y a ti te daremos toda la honra y gloria por siempre. Amén. Pueden tomar sus asientos. Yo fui creada en una iglesia pequeña, Pentecostés de Asambleas de Dios. Mis padres eran pastores y yo escuché mucho tocante el Espíritu Santo durante mi juventud y mi niñez. Pero por mucho tiempo me fue difícil entregarme totalmente a esa vida del Espíritu Santo, porque basado en lo que había visto y experimentado en mi iglesia como niña, yo pensé que el Espíritu Santo era una fuerza, algo que te tumbaba en los altares o te hacía correr por las bancas. Y así como mi experiencia, pienso que muchos hoy en día nunca desarrollan una vida por el Espíritu porque tienen un mal concepto de la persona y la obra del Espíritu Santo. Un predicador una vez dijo: no me preocupo por cuántas personas gritan y se tumban en los altares. Me interesa más cuántas personas puedan levantarse de los altares y seguir caminando en el Espíritu Santo cuando salen de los cuatro paredes de la iglesia. Si nos recordamos del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, cuando Dios derramó su Espíritu sobre la iglesia primitiva, la razón, el propósito detrás de ese derramamiento era para que los discípulos, la iglesia, saliera de allí, de ese lugar, para Judea, para Samaria, para los confines de la tierra, para ser testigos de Él. Así que el Espíritu Santo es el que Dios nos envió para ayudarnos a desarrollar nuestra vida cristiana en esta tierra.
escuchen esto, no es solamente para ser un cristiano aquí dentro de la iglesia. Recuérdase, usted es la iglesia. Es para vivir como la iglesia de Dios en su cuarto de casa, en su hogar, en su trabajo, en su escuela, donde quiera que usted vaya. Es para vivir esa vida. Por eso dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también, cada paso, cada palabra, cada acción, que andemos por el Espíritu también. La palabra vivir en el griego, si está tomando notas, escribe eso, es zao, y habla de tener vigor, de tener eficiencia, fuerza y poder. Si queremos ser más eficientes como padres, más eficientes en nuestro matrimonio, más poder como discípulos de Cristo en esta tierra, vamos a tener que andar en el Espíritu Santo día tras día. Y eso comienza con entender la persona y el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se define en el griego, en Gálatas, como la mayor influencia que gobierna nuestra vida. Noten ahí que no dice la buena sugerencia, porque el Espíritu Santo no está ahí para darte sugerencias, y si lo quieres obedecer, lo puedes hacer. Él está ahí para gobernar e influenciar todo aspecto de tu vida. Permítamelo ilustrarlo de tal manera. El carro no le dice al conductor a dónde ir. El conductor es el guía que dirija la dirección del carro, del guagua, del coche. De la misma manera, el Espíritu Santo no viene a nuestra vida para darnos poder para hacer lo que a nosotros nos dé la gana. El Espíritu Santo viene para poder decirnos: te voy a dar poder, te voy a hacer un vehículo de poder, de eficiencia, pero yo voy a ser el conductor que conduce tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Él quiere gobernar nuestras decisiones en el negocio. Él quiere gobernar nuestras relaciones, nuestras emociones, en cuáles negocios involucrarnos, cómo perdonar a esa persona que nos lastimó, qué decisión debemos de tomar. Él quiere ser la mayor influencia de nuestra vida. Él no quiere ser esa sugerencia, pero la gran influencia. Y eso solo sucede donde hay un altar. Yo sé que aquí tenemos altares o espacio que usamos para el tiempo de altar. Muchos de ustedes quizás vienen a estos altares y se rinden delante del Señor, o en un momento de necesidad o quebrantamiento se encuentran aquí en estos altares. Pero la verdad es, si este altar es el único altar que tenemos en nuestra vida, una vez a la semana, quizás dos, eso no es suficiente para mantenernos andando con el Espíritu. Necesitamos crear un altar en nuestro hogar, crear un altar en nuestro carro, lo que estamos escuchando, lo que estamos reaccionando a la persona que te quiere cortar ahí en la autopista. Tenemos que crear un altar en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro matrimonio, un espacio de comunicación con Dios, un espacio de intimidad con Dios, un espacio donde nos acercamos a tal grado a Dios, donde Él puede ver los defectos, Él puede ver nuestras debilidades y lo puede corregir y limpiar y purificar con su gracia y misericordia. Eso es tener un altar. Es un espacio de obediencia donde nuestra voluntad se rinde a la voluntad de Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes rápidamente 3 elementos de edificar altares que nos ayudarán a vivir una vida llena por el Espíritu Santo. Para ilustrar este concepto quiero llevarlos al libro de Esdras. Si abren sus Biblias, vamos a estar allí el resto del mensaje. Si está tomando notas, prepárese porque vamos por los 3 elementos. El libro de Esdras se trata con un grupo de israelitas que regresaron a Jerusalén a reconstruir el templo de Dios después de 70 años de cautividad.
Segunda de Reyes 24 dice que 10,000 personas fueron parte de ese tiempo, esos años de cautividad. Y los israelitas perdieron todo. Imagínense, su hogar, su terreno, su casa, quizás muchas personas o miembros de su familia, para ir y servir como esclavos y crear sus hijos debajo de un gobierno pagano por 70 años. Eso es casi toda una generación que se perdió. Y pero 70 años después, Esdras capítulo 1 dice que Dios mueve el corazón del rey Ciro de Persia, y él permitió que un grupo de los israelitas regresaran para Jerusalén para reedificar el templo de Dios. Y mira lo que dice Esdras 1 versículo 2. Esdras 1 versículo 2 dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él. Suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Y versículo 5, mira lo que dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, y me encanta lo que dice, y todos aquellos en quienes Dios despertó en ellos el deseo de reconstruir el templo del Señor. ¿Por qué Dios tuvo que despertar algo en ellos? Porque tenemos que recordar, esto fue 70 años después de un tiempo de cautiverio. Ellos no iban a regresar a Jerusalén y encontrarlo como la gloria que fue Jerusalén. Ellos iban a regresar a escombros y ruinas. Y yo creo que Dios, por eso Él tuvo que despertar su corazón. Estaban regresando a ruinas, y Dios tuvo que despertar un anhelo en ellos para reconstruir. Porque si fue algo basado en sus emociones, sus sentimientos, buenas intenciones, quizás se iban a desmayar a ver lo que les esperaba. Dios despertó ese anhelo en ellos. Yo pido que hoy en esta mañana Dios despierta en usted un anhelo de edificar un altar en tu hogar. Mira lo que dice versículo 6. Y todos los que estaban a sus alrededores confortaron las manos de ellos, trajeron plata y oro. Diga confortar. Dios no solamente despertó deseo, pero Él dio la provisión para cumplir con esta asignación. Y quizás los israelitas iniciaban una tarea difícil. Comenzar de nuevo de cero no es fácil, pero ellos no se intimidaron por los escombros a su alrededor. La Biblia dice que comenzaron a edificar, y Esdras capítulo 3 versículos 2 y 6 dice que lo primero que ellos edificaron fueron el altar. Muchas veces comenzamos con paredes y cuartos y yo quiero esto, yo quiero lo otro, y esa puerta y esa mesa, y donde están los muebles y decoración y todo lo lujo, todo lo que el ojo va a ver. Pero ellos comenzaron en ruinas, en escombros, con un altar. Si nosotros vamos a andar en el Espíritu Santo, punto número 1, vamos a tener que comenzar con un altar, creando un espacio para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos sirve como nuestro gran consolador. Uno de los propósitos del Espíritu Santo se encuentra en Juan capítulo 14 versículo 16. Dice: yo rogaré al Padre y Él les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará con ustedes. Consolador en el griego significa el Paracletos, el que Dios ha enviado para estar a tu lado, para interceder por ti, el que te da fuerza divina, sobrenatural para sobrepasar esas pruebas. Porque ¿cuántos saben? En la vida hay momentos de ruina.
Hay etapas en la vida de desilusión, etapas en la vida de quizás quebrantamiento, están hablando de una separación en el matrimonio, han perdido un hijo, tienen un familiar en la cárcel, le dieron un diagnóstico de cáncer, hay una deuda sobre ustedes. Y siempre hay ruinas en el ámbito político, ruinas y escombros. Y en esos momentos el enemigo viene y dice: huye, ya deje ese matrimonio, ya deje ese ministerio, es mejor del otro lado, ya deja esa familia. Has tratado, has ayunado, pero mira, nada ha mejorado. Y el diablo viene a susurrar en tu oído para hacerte enfocar en tus circunstancias. Pero Dios dice: en medio de tus ruinas, ponte en tu rodilla y comienza a edificar un altar. Oiga, iglesia, es muy fácil edificar altares después de una gran victoria, porque tenemos una razón, queremos una razón para venir delante de Dios y decirle gracias. Pero toma a alguien que está lleno del Espíritu Santo, que está viendo quebrantamiento, que está viendo grietas en sus relaciones, que está viendo ruinas y escombros, ponerse en sus rodillas y decir: quizás estoy en cero, quizás no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a edificar un altar aquí en mi hogar. Ahí es el momento donde el Espíritu Santo, el gran solador, te comienza a abrazar. Y así como el pueblo confortaron las manos del pueblo de Dios, así el Espíritu Santo conforta tu alma. El que interceda por ti, el que puede levantar tus manos y despertar ese anhelo y deseo, esa fuerza que necesitas. Yo no sé para quién es, pero yo siento que hay alguien aquí que está viendo, está enfrentando ruinas en su vida. Déjame recordarle de una historia en la Biblia donde Jesús estaba caminando y mientras que él estaba cruzando y caminando, que él mira un procesional de funeral. Ellos van, una madrecita va a enterrar a su hijo, pero en ese momento Jesús viene y él toca el ataúd, él toca la caja, el cajón donde está el niño, y simplemente con ese toque, la Biblia dice que la familia que estaba preparando para sepultar ese niño, en ese instante ese niño resucitó, se levantó de esa caja. Déjame decirte, aún las cosas que estás listo para enterrar, para sepultar, ese ministerio, esa oportunidad, esa relación, se mira como ruinas, pero el Espíritu Santo va a llegar en esta mañana. Dios Todopoderoso lo puede tocar y con un solo toque Él puede resucitar vida y propósito una vez más. Corre, besía. Número uno, Él nos consuela. Número dos, el Espíritu Santo nos recuerda también. Nos recuerda de las promesas de Dios. Mira, regresando a Esdras, la historia sigue, dice que el pueblo comenzó a edificar el templo, pero después de un tiempo llegó la oposición. Y Esdras 4:4 dice: pero los que poblaban esas tierras los amenazaron y los llenaron de temor para que no siguieran construyendo. Y comenzaron a escribir cartas a los reyes y los líderes pidiendo que cerraran el proyecto de la edificación del templo. Y persistieron hasta que versículo 24 dice, mira esto: la reconstrucción del templo de Jerusalén se suspendió hasta el segundo año del reinado del rey Dario de Persia. Eso fue por casi 16 años. Eso no fue un break de una semana, un mes o quizás un año. 16 años se paralizaron. Y allí en su parálisis de fe, Dios envió dos profetas. Profeta Zacarías y profeta Ageo. Y Esdras 5 versículo 1 dice: y profetizaron Ageo profeta y Zacarías hijo de Ido profetas. Ellos declararon palabra de Dios
Dios, así dice el Señor, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, yendo en nombre del Dios de Israel a ellos. Entonces se levantaron y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Zacarías y Ageo simplemente soltaron la palabra, simplemente declararon lo que estaba en el corazón de Dios, simplemente anunciaron y predicaron hechos futuros. Estaban recordando al pueblo de la promesa de Dios. Y de igual manera, cuando usted y yo estamos en medio de un obstáculo de oposición, el Espíritu Santo llega para recordarnos de las promesas de Dios, para recordarnos de la fidelidad de Dios. Mira lo que dice Juan 14:26. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Cuántos puedan usar un recordatorio divino en esta mañana? Cuando necesitan recordar porque están abrumados con un obstáculo, están abrumados con una mala noticia, están abrumados con una situación, porque el enemigo envía un mal reporte y él usa la oposición para suspender la obra de Dios en tu vida. Te ha paralizado con miedo, te hace analizar esa situación día tras día, a tal punto que has dejado de actuar y avanzar. Pero mientras que andas en el Espíritu Santo, ahí el Espíritu Santo te va a recordar. Él va a estar a tu lado, y cuando llega la mentira del enemigo, el Espíritu Santo lo va a contrarrestar y dice, recordándote que mayor es el que está en ti que en el que el mundo está. Él te va a recordar que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Él te va a recordar de Romanos 8:28, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conformen al propósito son llamados. Te va a recordar de Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en ti. Cuando usted y yo edificamos un altar, ese espacio con el Señor y con el Espíritu Santo, Él no solamente nos va a consolar, pero Él nos va a recordar día con día. Va a quitar nuestro enfoque del obstáculo, del comentario, de esa persona, de esos problemas, y va a poner nuestra mirada en las obras y las promesas de Dios. Él nos consuela, Él nos recuerda. Dios usó la palabra de los profetas para avivar el pueblo de Dios de nuevo. Yo he orado y pedido que esta palabra avive algo en ti, que avive un recordatorio espiritual dentro de ti, en algo que ya quieres sepultar, algo que ya has decidido, no hay otro remedio, yo no sé qué hacer. Dios viene para decirte: yo avivo esperanza en ti. Te has fijado tanto en ese obstáculo, te has fijado tanto en tus fuerzas, pero Dios dice: yo te voy a enseñar cómo descansar en mi presencia, descansar en mi fuerza. La Biblia relata que debajo del liderazgo de Esdras, el pueblo de Dios terminaron el templo y vieron el cumplimiento de la palabra de Dios, una gran victoria. Pero después de un tiempo, el pueblo comenzó a ajustarse a las costumbres de los pueblos alrededor de ellos, y cayeron en pecado. Mira lo que dice Esdras capítulo 9 versículo 1. Dice: el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones. No se podían distinguir entre ellos y los pueblos paganos alrededor. Y al escuchar esto, Esdras se rasgó la ropa y el manto, y se arrancó el cabello y la barba, y muy angustiado se sentó en el suelo.
Imagínase la frustración de Esdras, pensando después de ruinas, después de suspender este proyecto de 16 años y ver que Dios envió profetas para avivarte de nuevo, después de ver este gran cumplimiento de la promesa de Dios, y ahora vas a regresar al pecado. Quizás pensaba, después de los escombros, fue tan fácil descuidarte espiritualmente. Y lo más triste es cuando el pueblo de Dios, cuando tenía nada, comenzaron con un altar. Pero ahora que estaban más establecidos, cómodos, bendecidos, era muy fácil desviarse del altar. Iglesia, ¿cómo nos sucede a nosotros? Hay un canto, esta escena me recuerda de un canto llamado Caída Lenta, de un grupo cristiano que se llama Casting Crowns. Y su letra de este canto dice: es una caída lenta cuando te dejas llevar. Es una caída lenta cuando el blanco y negro se vuelve gris. Te invaden pensamientos, tomas decisiones y hay un precio que pagar cuando te dejas llevar. La gente nunca se derrumba en un día. Es una caída lenta. Así trabaja el enemigo. Yo no creo que Israel quiso caer o alejarse de Dios. Creo que fue la complacencia que los causó ajustarse a su ambiente y adormecer la obra de Dios en sus vidas. Y tristemente, iglesia, yo creo que como una sociedad y aún como cristianos hacemos lo mismo. Aceptamos al Señor con las mejores intenciones de vivir para Él. Vinimos fielmente los domingos, diezmamos y ofrendamos, oramos con nuestra pareja, oramos con los hijos, pero luego algo pasa. Y poco a poco nos vamos alejando del altar. Por causa de las preocupaciones, comenzamos a crecer nuestras familias, nuestras casas, nuestras carreras, aún nuestras cuentas de banco. Y nuestras prioridades comienzan a cambiar. Nuestras agendas se ocupan más horas, más overtime. Y faltamos un domingo aquí y otro por allá, hasta que faltar un domingo no nos afecta. Solo es otro día de la semana. Y ahora tenemos más posición, más título, más dinero, más horas, más influencia. Pero tristemente ya no hay altares en nuestro hogar. Y porque ya no hay un altar en nuestra vida, así como los israelitas, ahora las personas a nuestro alrededor, nuestros compañeros, nuestros familiares que no sirven al Señor, nuestros vecinos, ellos no pueden distinguir de nuestro carácter y nuestras palabras, nuestros chistes, nuestros hábitos y los del mundo. No pueden distinguir entre nuestras prioridades y los del mundo, porque ya no. Saludos mis queridos hermanos desde la ciudad de Orlando, Florida, para mi bella isla de Puerto Rico, y quiero simplemente invitarlos a la iglesia El Calvario del pueblo de Utuado. Cumplimos un año, la iglesia está creciente, tenemos allí al pastor Dennis Rivera y Rosemary con un equipo de líderes haciendo un trabajo extraordinario. La iglesia radica en la avenida Esteves número 17 en el pueblo de Utuado, antiguo edificio Mueblerías Berrío, y el número telefónico es el 787-933-4777. Yo le invito, si usted está en el pueblo de Utuado, pueblos adyacentes, todo eso, hermano, es una bendición lo que está sucediendo allí en Utuado. Así que le invitamos, acuérdese, es una sola iglesia, la iglesia del Calvario. Cuando usted es miembro de Utuado, usted es miembro también acá en la ciudad de Orlando, en la Florida. Así que muchas bendiciones para todos. Les esperamos domingo a las 11, miércoles a las 7 de la noche en la iglesia El Calvario de Utuado. Bendiciones para todos.